Ahora, quizás Nina nos podría contar cómo fue tu proceso de admisión o cuáles son los pasos que uno debe seguir para tener una admisión en Cambridge. Básicamente, como 3 meses antes de las entrevistas, que normalmente las hacen en diciembre, o sí, finales de noviembre, principios de diciembre, tienes que aplicar, y esto se hace por el website inglés UCAS. Entonces, en este website normalmente tienes son 5, ¿no? Cinco universidades que tienes que elegir, y luego una de las universidades que eliges será Cambridge. Y tienes que escribir un personal statement, que es como un documento de una página y media donde dices por qué te interesa lo que quieres estudiar. Por ejemplo, para mí era física, entonces escribí una cosa dirigida más o menos en dirección de física. Y luego tienes que mandarles también tus notas del IB, tus predicciones, que normalmente consigues al final del primer año del IB. Luego ellos leen toda esta información que les mandas, y si todo se pasa bien, te invitan para una entrevista, que ahora igual por COVID y cosas así, las puedes hacer también por Skype, pero cuando las hicimos nosotros tenías que ir físicamente a Cambridge. Y entonces tienes una entrevista, y eso es como la parte que lo decide todo, yo diría, porque durante 45 minutos hablas con académicos que trabajan ahí, y ellos te asesan, te hacen preguntas difíciles y ven cómo reaccionas en esta situación. Bueno, la parte final, si te aceptan después de la entrevista, es que tienes que sacar una cantidad mínima de puntos en la IB. Por ejemplo, a mí me preguntaron, creo que eran 40. Sí, y si consigues los puntos, pues entras. Así que así fue el proceso. No sé si alguien quiere añadir algo más. Yo diría que algo muy importante en la admisión de Cambridge es que Cambridge es una universidad que es muy teórica y que intenta mantener un alto nivel académico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en comparación con las universidades americanas, en las que quieren un poco ver más como el global picture, ¿no? Y ver que eres una persona pues competente en varias áreas, y les importa no solamente la parte académica, sino también pues tus essays y lo que escribes sobre ti. Cambridge básicamente se va a basar mucho en el conocimiento que tengas en el área que quieres estudiar, ¿vale? Y les va a importar mucho que, por ejemplo, si aspiras a estudiar física, seas bueno en física; si aspiras a estudiar historia, seas muy bueno en historia y hayas leído pues todos los libros relevantes en el área; o si vas a estudiar pues un idioma, Modern Languages, pues que tengas habilidad en ellos. Entonces sí que es verdad que la entrada a Cambridge está muy orientada a la asignatura que quieres estudiar, y les importa mucho que tengas grandes competencias en ella. Por eso es la entrevista muy importante, porque en la entrevista, yo tuve 2 entrevistas y un examen. Entonces me hicieron primero un examen que fue, yo estudié ingeniería y al final me especialicé en informática, y yo primero tuve un examen que duró como 1 hora y era un examen pues puramente de matemáticas y de física, y después tuve una entrevista en la que discutimos las preguntas, las soluciones que yo había escrito a esas preguntas, y después tuve una segunda entrevista con otro académico en el que eran como problemas abiertos y desarrollo que yo tuve como que resolver en el momento. Entonces sí que es verdad que la entrada a Cambridge está designada para ver qué competencias tienes en el área que vas a cursar en la universidad. Muchas gracias, Carla y Nina. Y por último, Samir, tal vez tú quieras comentar algo diferente en lo que fue tu proceso de admisión, qué cosas fueron similares o qué cosas fueron distintas. Claro, el proceso de admisión es bastante similar en medicina. Creo que la única diferencia es que tenemos que hacer un examen adicional. Bueno, todos los alumnos que quieren postular a medicina en Inglaterra o a universidades inglesas tienen que hacer uno de 2 exámenes, ya sea el UKCAT o el BMAT. El BMAT por lo general es para, se podría decir, las universidades de más alto nivel como Cambridge, Oxford, Imperial, UCL, y el UKCAT para todas las demás. Como dice Carla, es como una forma extra para escoger a los alumnos, ya que para todas las materias en Cambridge, yo creo que la mayoría de los estudiantes que invitan a la entrevista tienen, no sé, 42, 43 puntos en IB o más, y es difícil para ellos, en función de eso nada más, escoger a los alumnos que van a aceptar, ¿no? Entonces en medicina tenemos aparte de la entrevista y las notas de IB, tenemos también estos exámenes. El de BMAT es como más científico, son más preguntas de química, física, biología, matemáticas, y el UKCAT es más como
un examen de IQ, si es que los conocen. Pero sí, como dice Carla, yo creo que lo más importante son la nota que saques en el BIMAT y la nota que saques en las entrevistas que te hacen, que también son muy académicas. Otra cosa en medicina es que para los extranjeros diría que es aún más difícil entrar. Para los estudiantes locales, más o menos entre cada 7 estudiantes en Cambridge aceptan a uno. Claro, depende del college al que apliques, pueden ser hasta, no sé, entre cada 11 alumnos aceptan a uno, ¿no? Para los estudiantes extranjeros, creo que tiene una cuota en medicina de como 20 estudiantes y además es sumamente caro. Cuesta como, no sé, 60,000 libras al año estudiar medicina en Cambridge como extranjero. Afortunadamente, como tenía la nacionalidad inglesa, tomaron un préstamo del gobierno para solventar los gastos de la colegiatura y de manutención. Pero si hay estudiantes que quieren estudiar o que les interesa la medicina, mi recomendación sería más bien que estudiaran primero en su país y ya después se vengan a Cambridge o a Oxford, a alguna otra universidad en Inglaterra o en Estados Unidos para la maestría o para el doctorado, o incluso podrían estudiar medicina en su país y luego aplicar directamente para ser doctor, para hacer la especialidad aquí en Inglaterra. Eso es mucho más fácil, incluso que en Estados Unidos. En Estados Unidos tienes que hacer un montón de exámenes, son los USMLEs, mientras que aquí en Inglaterra es un solo examen, mucho más corto. Los USMLEs son de como 8 horas. El examen aquí es de, no sé, como una o 2 horas. Mostrar que sabes hablar inglés y ya. Entonces sería como la ruta más sencilla para medicina. Y únicamente quería añadir que creo que Samir lo ha mencionado, pero es importante saber que Cambridge está dividido en colleges, es decir, tú aplicas únicamente a un college, no estás aplicando a la universidad. Y en ese respecto también es importante saber a qué college estás aplicando, porque creo que Cambridge tiene 28 colleges o 29, no sé la cifra exacta, pero cada college tiene su proceso de admisión. Entonces puede ser que haya colleges pues, que se centren mucho más en un examen teórico, por ejemplo Trinity, al que yo fui. Les importaba mucho más como verdaderamente tu habilidad de las matemáticas y que lo demostrases mediante un examen, y hay otros igual que se basa más en una entrevista personal para ver tus intereses. Entonces es importante que cuando tú apliques a Cambridge esté claro a dónde estás aplicando y sepas el proceso de admisión en ese college. Y después respecto a los costes que ha dicho Samir, sí, los costes son más altos para los internacionales y obviamente que la entrada va a ser más difícil, únicamente porque hay más competitividad y una universidad siempre trata de proteger pues, a su población. Aún así sigue siendo más barato que las universidades americanas. Nada más quería añadir que, aunque en medicina cuesta 60,000 libras, como les había dicho, para las otras materias, como estudiante internacional, es mucho más barato. Creo que para las humanidades sigue siendo caro, pero no estoy seguro, lo tienen que checar bien en el internet, pero varía entre, no sé, 20,000 libras hasta 60,000 para medicina, que sí, es la carrera más cara. Sí, hay algunas que son 20,000 y es considerablemente más barato que en Estados Unidos.